cuando y como sea que des a luz, tu experiencia afectará tus emociones, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu por el resto de tu vida. Ina May Gaskin. Dedicado a empoderarte como mamá para que sigas tu intuición y tomes decisiones desde la información. En Naturalmente Mamá Podcast encontrarás historias de partos reales, información que te ayudará a vivir tu embarazo a plenitud y a llegar con confianza a tu parto y preparada a tu posparto. También nos enfocamos en otros aspectos de la maternidad, porque si hay algo que tiene criar hijos es que es un camino único para cada una, pero no necesitamos recorrerlo solas. Hoy me acompaña Carolina, ella es panameña, está casada y se está estrenando como mamá. Ella es emprendedora, tiene un negocio junto con su esposo de ventas de autos y ella es la que se encarga de manejar las plataformas digitales del negocio y ahora también es mamá a tiempo completo y los dos roles los desempeña desde casa. Desde los 18 fue muy trabajadora, a los 19 ya vendía autos nuevos y tenía como meta que en menos de 5 años ser independiente y poder formar una familia y ser mamá en casa. Creo que lo logró porque ya tiene 24 añitos. Así que bienvenida, Carolina. Gracias, Maybelline. Es un honor para mí que me hayas tomado en cuenta. No, gracias a ti. Realmente para mí es muy importante que se escuchen diferentes tipos de maternidades en diferentes lugares del mundo porque tenemos esa mentalidad de que es blanco y negro y no es siempre así. Entonces siempre me gusta que las mamás escuchen diferentes historias porque no todas son iguales y todas tienen esa cosita bien especial para cada una. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti, de si siempre quisiste ser mamá y cómo fue eso de que te enteraste o te decidiste a ser mamá? Es una historia bien graciosa, en verdad. Bueno, te cuento que yo cuando estaba adolescente, yo quería 8 hijos. Yo decía, yo voy a tener 8 hijos. Por supuesto, luego me enteré de los gastos que lleva cada hijo y pues decidí que no, que ese número no iba para ningún lado. Ya luego cuando empecé a trabajar, sí, yo siempre quería ser mamá. Pero el tema, pues, por lo menos acá en Panamá, sé que tengo colegas en otros países, en Colombia, en México, que también son vendedores de autos, y sé que es diferente en cada país. Por lo menos en México yo conozco a una chica y allá no es tan esclavizado como acá. Allá ella, ser vendedor de autos es como wow, es como y también depende de la marca, ¿no? Pero acá en Panamá es muy esclavizado el trabajo, a veces fines de semana. Yo cuando empecé a trabajar allí tuve varios años que me perdí los cumpleaños de mi mamá, de mi hermano, porque fijo caía una semana que siempre había alguna feria. Y pues yo quería ser mamá, pero yo veía a mis compañeras que muy poco tiempo podían pasar con sus hijos porque como te digo, es un trabajo muy esclavizado que te demanda mucho tiempo. Entonces, muchas veces se perdían los cumpleaños o un paseo, no, que se fue mi esposo con las niñas, porque incluso yo a veces tenía el cumpleaños de mi mamá y le preguntaba a mi jefa que si me podía dar el día y me decía no, y simplemente pues. Entonces, yo me planteé que yo iba a ser mamá cuando fuera independiente porque así podía estar más tiempo con él. Y tú sabes que son cosas que uno no se quiere perder. Todos los días ellos hacen algo distinto y uno no se quiere perder esas cositas, pues. Y en esa profesión tú te pierdes mucho de tu bebé. Bueno, el tema de cuando decidimos que íbamos a tener un bebé, fue en agosto del 2019, yo me dejé de cuidar en septiembre y yo estaba planeando todo, yo me veía documentales en Netflix, veía otras mamás, o sea, yo estaba obsesionada con el tema. Yo tenía una librita que es casualmente la que estoy usando ahorita, donde apuntaba todas las cosas que quería comprarle al bebé, esto lo voy a comprar en Amazon, esto lo voy a comprar acá y así, o sea, yo estaba obsesionada. Pero pues la doctora me dijo que sí, que al dejarse uno de cuidar, algunas mujeres quedan
enseguida y otras en unos meses. A mí me tomó exactamente 7 meses y medio. Lo gracioso del tema es que justo en diciembre del 2019 eh, me llegó una propuesta de trabajo, ya yo era independiente y bueno, mi esposo dijo que la tomara porque era como un ingresito extra. Y yo, bueno, la tomé. Y le dije a él, bueno, voy a esperar que me venga la menstruación y me vuelvo a cuidar, pues y ya lo del bebé lo pasamos como para julio del 2020. Y así quedamos, en el trabajo yo lo empecé, todo bien, y los primeros 15 días fue fatal porque yo vomitaba. Yo estaba cansada, yo me dormía en el lugar, era fatal. Y a mí me habían hecho una prueba de sangre para contratarme y salió negativa. Entonces yo le decía a él, yo no estoy embarazada, pero entonces, ¿qué me está pasando? Y investigué mucho y salía que tenía quistes. O sea, tú sabes, en Google, ¿no? El doctor Google. Claro, doctor Google. Y en Google decía que los síntomas de los quistes y yo estaba súper asustada y hasta lloré, creo, porque de verdad los síntomas eran muy fuertes y yo decía, embarazada no estoy, porque si no, no me hubieran contratado. Y yo recibí la prueba de embarazo que decía negativa y era de sangre. Al final yo hice la cita con mi doctora y yo le decía, estoy muy asustada, por favor, necesito que me dé una cita ya. Y ella me dijo, bueno, te atiendo el lunes. Ese fin de semana mi esposo dijo, yo creo que tú estás embarazada, yo creo que tú estás embarazada. Y yo, no, no. Y bueno, me hice una prueba de farmacia de esas, porque ya así dije, bueno, para dormir y quedarme tranquila, y salió positivo. Y yo le tomé foto y hice un post de eso más adelante, que fue un momento, me acuerdo que mi esposo estaba en el baño y yo voy y le toco la puerta y le enseño la prueba y él me mira y hace, dice, ¿qué? Pero entonces, ¿cómo salió negativo? Y yo hasta el sol de hoy no sé cómo la prueba de sangre salió negativo. Y bueno, ahí quedamos como locos ese fin de semana y el lunes efectivamente fui y le dije a la doctora, bueno, creo que estoy embarazada. Y ella dijo, no me digas, estaba súper emocionada. Y bueno, me hice el ultrasonido y efectivo, ahí estaba el corazón. Ay, ese fue un momento hermoso. Yo lloraba y mi esposo estaba grabando. La verdad, recuerdo esa cita con mucho cariño porque fue de las pocas citas que mi esposo pudo entrar conmigo. Por el tema del COVID-19, yo tenía que ir sola más adelante y fue en febrero casualmente. Así que fue muy emocionante enterarnos. Yo estaba súper ilusionada con el tema y bueno, al final esto cayó la pandemia y yo dejé el trabajo porque esto quería estar en casa descansando, tenía muchos malestares, vomitaba. Imagínate que el primer trimestre de embarazo yo bajé 11 libras a punta de, o sea, yo comía, pero vomitaba muy, muy, muy frecuente. Pero sí, lo pasé descansando en la casa y mucho más tranquilo, ¿no? Así que esa fue la historia de cómo nos enteramos y en verdad nos da muchísima risa cada vez que nos acordamos. Sí, sí, es cuando uno tiene planes y Dios dice, no, no, esos no son. Ajá, como que todavía. Entonces, yo me pongo a pensar que si de repente hubiera pasado, eso sí, a los meses que transcurrieron que yo no quedé embarazada, yo tenía trazos y yo me emocionaba y entonces cuando me hacía pruebas de orina, pues sí como que me sentía un poquito triste y era un proceso, ¿no? Pero yo decía, bueno, en su tiempo y gracias a Dios que fue así porque así pude pasar el embarazo en la pandemia fuerte y ya cuando mi bebé nació, ya pues acá en Panamá había menos cuarentena, por decirte así. Ya yo tenía más facilidades para ir a la casa y eso. Ahora cuéntame un poquito porque mencionas algo muy importante, ¿no? Que fue un proceso y que ese proceso conlleva muchos sentimientos y cuando finalmente pasa, te enfrentas a que tienes que atravesar ese embarazo en plena pandemia. Y eso a lo mejor también te pudo haber cambiado como la idea de lo que tú tenías que ese embarazo iba a ser. Cuéntame un poquito cómo fue ese proceso de que, porque fue tipo marzo más o menos que declararon, ok, todo el mundo para su casa. Entonces ya estabas como un poquito andada en el embarazo, ¿no? Bueno, yo me enteré en febrero, mitad de febrero, el embarazo, y en marzo fue que supimos que era niño, y bueno,
yo estaba tan emocionada y imagínate que yo quería preparar algo para contarle a la familia y bueno, nos guardaron y yo estaba, no te voy a mentir, me puse súper triste porque como mencioné que yo estaba tan obsesionada investigando, leyendo, lactancia, que si parto respetado, todo eso, y entonces yo me di cuenta que muchas cosas no iban a pasar como yo estaba esperando, sobre todo en el embarazo. Yo quería mostrar mi panza, yo quería que todo el mundo la viera, que todo el mundo supiera que yo estaba embarazada. Todas esas cosas, yo quería hacerme un reveal shower, quería hacerme un baby shower, yo quería hacer todo eso. Y bueno, cuando llegué a la realización de que no iba a pasar, sí fue muy triste. Y yo, bueno, pero algo que tengo yo es siempre de ver el lado positivo de las cosas. Y bueno, para mí el lado positivo de las cosas es, bueno, de repente no gastamos tanto dinero en eso y tenemos para el bebé en sí. Y bueno, al final aprendí como a valorar las cositas pequeñas, que era tener a mi esposo aquí en la casa. Él me atendía súper todo el día, me cocinaba. Era difícil porque yo le decía, ay, tengo ganas de comer, vamos a decir, espagueti. Y a la hora de la comida ya el espagueti no me provocaba, me daba asco. Ay, él tuvo mucha paciencia conmigo. Pero eso fue el lado positivo, de que, bueno, las cosas no sucedieron tal cual. Sin embargo, si no hubiéramos estado en una pandemia o en cuarentena, yo no hubiera pasado tanto tiempo con mi esposo o él no hubiera estado como viviendo el embarazo cada día, cómo cada día crecía, cómo lo vimos cuando se movió, cuando lo sentimos, todas esas cosas, pues porque él iba a estar trabajando. Igual mi mamá es abogada independiente y ella al estar trabajando desde casa o muchas veces no tenía trabajo, se venía a mi casa, yo iba a su casa y estuve como más unida con ellos, con mi mamá, con mi hermano. Y eso fue una parte que yo de verdad valoré y que le agradezco a la pandemia, en verdad, que pude como disfrutar un poquito más a mi familia y ser un poquito más unidos. Mira que ya en Panamá, como quien dice, abrieron en cierto modo y mi hermano, mi mamá, mi esposo y yo nos las pasamos juntos. Como que eso nos unió y se ha mantenido. Pues no es que simplemente, bueno, ya cada quien para su casa porque ya no nos necesitamos. Estamos más unidos y bueno, ellos están bien emocionados con su sobrino y mi mamá su nieto, así que tiene un lado positivo y un lado negativo. Yo te digo, yo tenía preparado mi baby shower mentalmente, mi reveal shower, yo quería hacer una fiesta y bueno, pero al final pienso que las personas que uno más necesita como que estuvieron para uno y eso es lo que más importa. No, y es bien importante eso que mencionas porque tú en tu mente lo tenías preparado y tenías esa expectativa de que las cosas iban a ser de esa manera o por lo menos parecidas. Y siento que, por lo que me cuentas, siento que te entregaste al proceso, que dijiste, bueno, esto no va a ser, vamos a disfrutar lo que me está dando la pandemia, lo que me está dando el estar en casa con mi esposo, con mi mamá, el estar disfrutando bien tranquila de lo que es este embarazo. Entonces me parece muy lindo que tuviste eso de, ok, sí, esto era lo que yo quería, pero bueno, vamos a disfrutar el hoy y el ahora. Sí, toca montarse en el barco. Sí, tal cual, tal cual. Ahora, cuéntame un poquito cómo fue este tema de las citas prenatales, porque obviamente te tocaron en plena pandemia y en diferentes países tienen como diferentes protocolos. En unos dejan pasar a papá, en otros no dejan. Y por muchos meses estuvo muy restringido el tema este de acompañar. Cuéntame un poquito cómo fue ese proceso. Exacto. Bueno, acá en Panamá depende de los hospitales. Por ejemplo, la clínica donde yo me estaba atendiendo, pues era yo sola. Mi esposo entró a 3 citas, en verdad. A la primera y a otras que fueron así como bien rapiditas. Luego, cuando ya fue en marzo, definitivamente no entró. Y yo decía, ay, por favor, que yo quiero que él vea. Y bueno, pues me dijeron que no. Pero imagínate que tengo otra amiga que se atendía en otra clínica un poquito más cara, eh, y ella sí le dejaban entrar a su esposo. Y eso, yo no te voy a mentir, que me dio como un poquito de tristeza y como medio de depresión, porque yo quería que él viera y estuviera ahí, pues.
Y bueno, ninguna, la verdad es que ninguna pude entrar. Él me llevaba y yo grababa todo y cuando yo bajaba y me montaba, le mostraba todos los videos, mira, y dijo esto, dijo aquello, y él me preguntaba, ¿y qué te dijo de las manitos? ¿Qué te dijo de aquello? Entonces yo le mostraba todo, pero entonces yo tenía que repetir todo lo que decía la doctora. Y, Tienes que prestar atención. y así es, y yo grababa todo, todo, todo. Mi mayor miedo era que al momento de nacer no lo iban a dejar entrar. Eso era, yo soñaba con eso y yo decía que yo no iba a entrar sola jamás. Yo siento que yo tenía muchísimo miedo de imaginarme que iba a entrar sola. Gracias a Dios, mi bebé es de octubre y como en septiembre, inicios de septiembre, fue que dejaron entrar a papás. Pero como te digo, varía de cada hospital. Ya yo había elegido un hospital y me dijo la doctora, te salvaste porque hasta ahorita es que están dejando entrar a los papás. Antes de hoy, las mamás entraban solas y yo no me imagino una mamá primeriza entrando sola, o sea, es como muy difícil, pues. Y digo, aunque no sea primeriza, uno lo que necesita es apoyo, porque uno va a iniciar la lactancia, o sea, son tantos procesos que se dan y que uno sola no quiere estar, pues. Pero gracias a Dios él pudo entrar, nos tuvimos que hacer prueba de COVID, los dos, para entrar, y no podíamos salir. Ahí nos quedamos en el hospital los dos. Él comía de allí y nada, él entraba como quien dice hospitalizado igualito que yo. Entramos a la misma vez y salimos a la misma vez. Pero sí, las citas lleva un proceso como de medio que tristeza, emoción, porque yo lo veía que él quería entrar, pues, pero yo le decía, y yo siempre preguntaba, ¿de verdad no puede entrar mi esposo? No, no puede entrar, porque pues es un consultorio donde hay más doctores, y hay bebés, hay adultos, o sea, hay de todo. Y bueno, simplemente nos tocó aceptar como en todo y seguir. Él me decía, no, tranquila, tú muéstrame los ultrasonidos, me muestras qué te dijeron y ya, no te preocupes por eso, que eso al final me decía, como para tranquilizarme, que nada, que él al final estaba viendo la barriga crecer, que lo veía moverse y que eso era como secundario, como para calmarme, digo yo. Pero sí, pienso que muchas, bueno, creo que casi todas, muy pocas son las que han podido entrar acompañadas y como te digo, depende de la clínica. Y no siempre es fácil porque a veces yo veía que él hacía cosas y yo decía, ay, yo quiero que él vea o que le pregunte. Y bueno, en mi caso, mi esposo tiene muchísima mejor memoria que yo. Y a mí se me olvidaban las cosas. La otra me decía, esto te lo tienes que tomar, un ejemplo, en la mañana y luego después de las comidas. Y a mí se me olvidaba. Y entonces a las primeras citas que él fue conmigo, él siempre me decía, no, la otra dijo así, así, así. Él siempre se acordaba de todo lo que hablamos. Entonces él era como mi nota de apuntes andante porque entonces acá yo tenía que estar grabando y escribiendo en mi blog de notas en el celular para que no se me olvidara. Y bueno, esa también fue otra parte difícil para mí, que tuve que estar como muy, muy, muy pendiente, pero a la vez viendo a mi bebé en el ultrasonido, a la vez emocionada. Entonces es muy difícil porque es un balance. A veces tú estás emocionada y bueno, entonces tu pareja es el que está notando todo, el que está prestando atención a todo y tú estás acá en la emoción del bebé, de la cosa. Entonces, bueno, tocó como armarse y ponerse todos los sombreros. Sí, no, definitivamente es una situación que no es ideal para nadie. Yo tengo muchos sentimientos encontrados con respecto a esas medidas que han tomado, porque muchas mamás necesitan ese apoyo, lo necesitan. Aparte, uno cuando está embarazado, el cerebro se le va, o sea, el pregnancy brain, tú pierdes cualquier cosa y ni te acuerdas dónde lo dejaste, entonces necesitas ese apoyo emocional, ese apoyo de esa persona que esté ahí, que te entiende y que con solo mirarte sabe lo que está pasando por tu cabeza. Entonces es súper, súper importante ese apoyo de papá. Y sobre todo si él quiere estar involucrado, ¿no? Creo que lo hace más difícil todavía. Exactamente. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo fue el resto de tu embarazo? Porque me contabas que las primeras semanas fueron bien, bien terribles, que bajaste incluso hasta de peso. ¿Cómo se terminó desarrollando el resto del embarazo? Bueno, fue un embarazo muy saludable, gracias a Dios. Yo me hice todos mis exámenes al día, pues tú sabes, como primeriza,
uno tiene muchos miedos. Entonces, yo sentía que cuando yo llegara a las 12 semanas, que tú sabes que se supone que ya es como el periodo de riesgo, yo me iba a sentir más tranquila, pero no fue así. Luego de las 12 semanas yo desarrollé nuevos miedos y entonces ahora tenía en Instagram fue mi peor enemigo, yo te digo. Me salía en el explorador porque yo veía muchas historias de parto en Instagram, pero a la vez me salían historias de pérdidas, de bebés, de complicaciones y cosas que uno ni le pasaba por la mente, te llegaban al celular y tú los leías. Entonces, eh, esa parte fue bien extraña. Yo trataba de mantenerme lo más tranquila, pero gracias a Dios, como te digo, yo me hacía todos mis exámenes, pero era un embarazo bastante saludable. Yo tuve muchas náuseas, vomitaba. Eso no se fue el primer trimestre. Todo el mundo me prometía que eso se me iba a pasar el primer trimestre y no fue así. Yo vomité hasta el día que nació mi hijo. En el segundo trimestre no subí mucho de peso porque fue donde las náuseas estaban más fuertes, pero aparte de eso tenía mucho dolor de cabeza, no tenía hambre, dormía demasiado, era un exceso de dormir. Yo podía pasar un par de horas despierta y las demás durmiendo. Mi esposo me decía, bueno, me imagino que ya comiste, ya te vas a ir a acostar. Y yo dije, ay, sí, ya me voy a acostar. Me quedaba sentada, dormida en el sillón, cuando nunca jamás en la vida o me quedaba dormida sentada en la mesa, o sea, era una cosa increíble. Mucho cansancio y no hacía mucha cosa porque la verdad es que yo me mantuve muy tranquila como estaba en casa. El segundo trimestre fue mejor porque ya tenía como más ánimo, ya la paciente empezó como a notarse. Yo estaba obsesionada con que quería tener mi panza ya en el primer trimestre que no se veía y cuando se empezó a notar, yo me tomaba fotos todos los días y mi esposo decía, de nuevo fotos. Y yo, sí, 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 tenemos que tomarnos fotos. También empecé como a crear más contenido, subiendo fotos siempre muy frecuente porque me gustaba el proceso y cómo me sentía, las hormonas, las emociones. Era un proceso bastante complejo, por eso es que el embarazo no es simplemente hacer un bebé, es un proceso muy, muy, muy complejo a nivel fisiológico, a nivel mental, o sea, todo es algo maravilloso. Y bueno, el tercer trimestre, muy cansada también, dormía todo el tiempo, pero tenía más energía. Quiero que sepas que aunque estábamos como en cuarentena, yo salía a como almacenes que acá en Panamá son como Target o como Walmart. Yo iba solamente a caminar y a ver cosas, eso era algo que me fascinaba. Yo me despertaba y le decía a mi esposo, voy a irme. Y me iba y caminaba y caminaba y caminaba viendo cosas que nunca en la vida voy a usar, pero las veía. Eso era mi hobby en el embarazo. Y pues sí, aparte de las náuseas, eso fue todo. La verdad es que no, se me cayó el cabello un poco, pero al final del embarazo como que me salió cabello de nuevo, no sé qué fue lo que pasó ahí. En el tercer trimestre ya sí subí de peso como un poquito, bueno, bastante más, entonces como fue de golpe, porque como te digo, el primer trimestre y el segundo trimestre yo lo que estuve fue bajando o como me mantenía, o sea, el bebé crecía y la panza crecía, pero yo bajaba de peso por las náuseas, por los vómitos y todo eso. Entonces, en el tercer trimestre me encuentro ya con una panza más grande y ya entonces sí empecé a ganar peso, obviamente. Y obviamente mi cuerpo se resintió, fue un poquito más como de golpe, porque por este tema de que no fue de poquito a poquito, sino que fue en el tercer trimestre, un día yo amanecí y tenía un panzón. Y obviamente, que si las marcas, que si las estrías, y esto es un desafío, es un desafío. Yo de verdad antes respetaba a las mujeres embarazadas, bueno, ahora muchísimo más, porque la mente te juega mucho, entonces tú te quedas así como que no me gusta esto, pero yo pienso que también el apoyo que uno recibe es muy importante, que mi esposo me dijera, oye, pero tranquila, eso es normal, eso ya va a pasar, ya ahorita vas a tener al bebé, no te preocupes que tú no, por siempre no vas a tener esa panza, no por siempre vas a tener esas marcas, entonces eso me ayudaba muchísimo a estar más tranquila. Pero no te miento, eran como días. Habían días que yo me veía y no me importaba.
Y otros días que yo me miraba y yo decía, ay no, no me gusta, y empezaba a buscar que si cremas, que si no sé qué. Al final yo decía, no, voy a dejar eso así y ya, que pase lo que pase, yo voy a tener a mi bebé, mi cuerpo cambió y eso es totalmente normal. Porque si me ponía, pues, a veces es como que esos pensamientos te llegan de golpe, como que, ay, no, voy a quedar, no sé, voy a quedar fea después del embarazo, ay, no, voy a quedar gorda después del embarazo. Entonces, como que la misma mente te juega y uno tiene que saber cómo manejar esos pensamientos. Y bueno, gracias a Dios, yo batallando ahí, pude como estar más tranquila y no dejé que eso me quitara como la calma. Y cuéntame cómo fue el proceso de irte al hospital, que bueno, ya estábamos al final del, digamos, la recta final. ¿Cómo fue ese proceso? Oh, ok. El tema del final del embarazo fue un tema bien complicado. Esto, mi bebé se había encajado a las 36 semanas. No encajado, encajado, pero sí como ya bajito que la panza ya baja, no está como tan arribita. Y yo tenía contracciones, estaba perdiendo el tapón mucoso y yo le escribí a la doctora que no podía dormir a veces y ella me decía, bueno, es que estás entrando en tu cuerpo se está preparando para el parto, para esto. Y bueno, yo trataba de quedarme tranquila. Un día, una noche, perdón, las contracciones eran más fuertes, más seguidas y yo le decía a la doctora, uff, tengo contracciones y me duelen. Y ella me dijo, vente mañana para acá. Y bueno, me hizo un monitoreo, me hizo tacto y me dijo, bueno, tienes 1 centímetro. Quiere decir que ya pronto. Y eso fue entrando a las 37 semanas. Eh, bueno, ya pronto va a ser. Eso sí te voy a decir. El último mes de embarazo fue fatal. Ay, Dios mío, yo sufría, me dolía la panza, me dolía la pelvis, no podía ni caminar, ni sentarme, ni levantarme. Era mucho trabajo y las contracciones que me daban eran fuertes. Eh, Eran como separadas, todavía no eran muy juntas y pero eran fuertes. Entonces, ella me decía, todavía no, todavía no. Yo las empecé a cronometrar hasta que se acercaron 6 minutos y bueno, de repente un día desaparecieron las contracciones. Luego fui de nuevo a monitoreo y en el monitoreo me dijeron, no, pues se giró. Él estaba en posición, pero se giró y quedamos back to back. Su espalda quedó junto con la mía. Entonces que él estaba mirando hacia el frente. Y en esa posición yo había investigado ya que en esa posición el parto puede ser más largo, más doloroso y bueno, adicional a eso el bebé, vamos a decir entre comillas, como que se había desencajado, había subido un poco y ya no era tan fácil hacerme tacto. La verdad, no conozco esa parte de la fisiología o cómo es el cuerpo allá adentro, exactamente lo que ella toca, pero yo recuerdo que cuando me hizo tacto las 2 primeras veces fue fácil, pero esta última vez, ella para hacerme tacto literal tuvo que meter prácticamente toda la mano y fue muy, muy difícil para mí. Y ella me dijo, uff, el bebé se giró y bueno, está como arribita. Y yo dije, wow. Y ella me dijo, es muy probable que tengamos una cesárea, pero lo que tú sientas, como te sientas mejor y lo que tú decidas. Yo le dije, no, todavía tengo 38 semanas, todavía no quiero. Así que esperamos, todavía no tiene las 38, casi 38. Esperamos, yo seguía con dolores, era muy complicado moverme, era demasiado difícil, yo estaba cansada, quería que me sacaran ese niño ya de mi cuerpo. Y bueno, al final, a la semana 39, voy de nuevo, no había progresado del centímetro y de nuevo el bebé no se había colocado en posición. Ella me dijo, ¿qué quieres hacer? Y bueno, mi bebé estaba un poco grande. No grande, grande, pero sí ya estaba bastante pesadito. Y ella me dijo, yo considero que debo inducirte el parto a las 40 semanas. Vamos a darle estos días porque faltaba una semana y si no pasa nada, entonces el martes, que yo cumplía las 40 semanas,
vete temprano al hospital que vamos a inducirte. Yo, bueno, perfecto. El domingo fui al hospital de urgencia porque yo sentía que a mi bebé no se movía mucho. Entonces, tras eso yo debía sentir los movimientos, nada debía haber cambiado. Yo le consulté y ella me dijo, bueno, vete para asegurarnos que nada está pasando. Y bueno, al final, para no alargarte el cuento, es simplemente que él era y es un bebé perezoso. Le hicieron como una bullita en la panza y él nada más se movió una vez y más nunca. Y bueno, esto me hicieron el monitoreo y él estaba bien. Y yo seguía con contracciones, contracciones y bueno, llegaron las 40 semanas, me fui para el hospital, obviamente el día anterior fue un día de diligencias, nos fuimos a hacer la prueba, yo me fui a hacer la prueba en una institución, fue fatal, eso me dolió, mi esposo fue, se hizo la prueba, tuvimos los resultados, empaca, prepara, fue un día lleno de diligencias porque tras eso habían pendientes como siempre. Y bueno, entramos tempranito al hospital, llegamos, yo tenía contracciones igual, pero nada avanzaba, yo estaba harta, no te miento, yo quería ya terminar, por favor, sáquenlo. Y bueno, me indujeron el parto y las contracciones eran muy fuertes. eh, y cada que me hacían tacto, Maybelline, yo no te miento, yo no lloraba cuando la doctora estaba en la sala. Ella me hacía el tacto y yo como apretaba la cara. Y cuando ella salía del cuarto, yo lloraba y eran lágrimas y agarraba a mi esposo, ya no quiero más, ya no quiero que me hagan más esto, por favor, ya no lo quiero más. Y él me decía, bueno, vamos a la cesárea. Y yo le decía, no, todavía no, yo quiero seguir intentándolo. Porque, y aquí voy a hacer un paréntesis, yo todo el embarazo me preocupé por no ir mentalizada o con mente cerrada de que yo iba a hacer parto. Siempre quise mantener una mente abierta. La gente me preguntaba, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a hacer cesárea o parto? Y yo decía, bueno, lo que Dios quiera, lo que sea mejor para mí, para el bebé. Y trataba de no mentalizarme porque yo leí mucho de que eso puede afectar en el posparto. Y, por ejemplo, a mi prima le afectó y a ella le dio depresión postparto porque su parto no pasó como ella quería. Y sigo a otras mamás de muchas partes que lo mismo les pasó. Y yo decía, no, yo voy a intentar estar abierta y que lo que sea que vaya a pasar, eso va a ser lo mejor para mí, para mi bebé. Y bueno, así que, pero yo sí quería intentarlo hasta donde pudiera, pues. Y cuando ya mi cuerpo decía, no, hasta aquí, entonces yo sé que por lo menos lo intenté, me explico. Quería como darme eso a mí misma, de que lo iba a intentar. Y si no, y si sí, pues maravilloso. Y bueno, él me dijo, ¿quieres ir a la cesárea? Y yo le decía, no, todavía no, quiero intentarlo un poco más. Ya yo tenía como 11 horas en labor y no había avanzado mucho, tenía 2,5 centímetros, ni siquiera había llegado a los 3. Luego las contracciones fueron tan intensas que yo lloraba y decía, quiero a mi mamá. Llamé a mi mamá por videollamada y yo llorando, ya no quiero más. Y cuando me hicieron el último tacto, ella me intentó romper la bolsa y el bebé estaba tan arriba que ella no pudo romperme la bolsa, de verdad que no pudo. Y hacerme el tacto era tan doloroso porque, como te digo, él estaba como muy encaramado, como le decimos acá en Panamá, muy arriba. Y eso, cuando me hizo el último tacto y ya, imagínate, ya habían pasado horas y nada, yo no había progresado, yo le decía, yo estoy cansada, no solamente de las contracciones, sino que yo llevaba días sin dormir porque las contracciones eran fuertes y a mí, yo no puedo dormir así. Yo tengo el sueño muy ligero, yo necesito tener como mi ambiente para dormir y con dolores definitivamente yo no descansé. La noche anterior ella me dijo, descansa, duerme, y yo no dormí, eso fue mentira. Desde las 11 de la noche que se acostó mi esposo hasta las 5 de la mañana que sonó la alarma, yo estuve despierta. Y yo estaba agotada, la verdad es que ya sentía que ya quería que me lo sacaran. Y bueno, ya eran las 7:40 de la noche y y ella me dijo, vamos a hacerte el último tacto y vamos a ver si has progresado. Me hizo el tacto y pues no, nada. Ella me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir a cesárea o quieres que esperemos más? Y yo le decía, si yo decido esperar, ¿qué puede pasar? Y ella me dice, bueno, tu bebé está encaramado y todavía no se ha acomodado, porque muchas veces las contracciones como que los ayudan a acomodarse.
Y yo le dije, bueno, y entonces, ¿cuál es mi mejor panorama? Ella me dijo, bueno, aquí nos podemos quedar otro día y puedes dilatar los 10 centímetros y puedes pujar y él puede no salir. Algo muy importante que hay que mencionar es que yo pedí que no me hicieran la maniobra, que ahorita se me escapa el nombre, que te presionan como la barriga para bajar al bebé. Ahorita no recuerdo el nombre, y yo le dije que por favor no quería que me hicieran esa maniobra, así que ella me dijo, puedes pujar y muchas veces, y tu bebé puede que no baje, así que, o puede que sí baje, o puede que sí progreses, como tú te sientas más cómoda. Y yo la verdad ya estaba tan cansada y ni siquiera tuve que hablar. Mi esposo me vio la cara y él me dijo, vamos a la cesárea. Y él me dijo, todo va a estar bien, no te preocupes, ya hiciste todo lo que pudiste, en verdad ya estás cansada. Porque eso era lo otro, como se estaba dilatando tanto el trabajo de parto y ya yo estaba cansada y era mentira que yo iba a dormir o descansar por lo menos algo, yo tal vez iba a estar ya muy cansada cuando, si llegase el tiempo de pujar. Yo estaba, no me reconocía en ese momento, la verdad. Yo gritaba, pataleaba, lloraba, eso fue bien cómico. Y bueno, al final yo le dije ya, voy a la cesárea, le pregunté a mi mamá ya qué opinaba, ella me dijo ya, si estás muy cansada, si ya estás sufriendo mucho, ya, ve y hazlo y es lo mejor para ti, para tu bebé, para que descanse. Y bueno, mencionó algo muy importante, ella me dijo ya para que descanses y puedas iniciar la lactancia como tú querías, porque yo siempre el embarazo mencioné lo importante que era la lactancia para mí. Así que bueno, lo hicimos, ella llamó a todo su equipo, me prepararon, mi esposo lo vistieron y fuimos a sala de parto. Ahí en algunas fotos que yo tengo, de verdad que fue un momento mágico, pero antes del momento mágico vino un momento difícil para mí que yo nunca me vi venir, o sea, yo nunca me preparé para eso. Eh, yo me había preparado mentalmente si era parto o si era cesárea, cualquiera de las dos escenarios, pero cuando me entraron a la sala donde me iban a hacer la cesárea, me están preparando, me estaban hablando, yo todo perfecto, me pidieron una música y yo estaba tranquila, pero yo no sabía cuánto demoraba una cesárea y eso que había visto videos, pero los videos usualmente son bastante rápidos y yo estoy sintiendo que a mí ya me están abriendo. Y yo pregunto, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? Y mi doctora me dice, él ya viene, no te preocupes, ya lo fueron a llamar. Pero yo veo que nadie en la sala se movía como para que de verdad lo fueran a llamar. Yo decía, no, pero no lo han llamado. Aquí nadie se ha movido. ¿Dónde está mi esposo? No te preocupes, me decían, que él ya viene. Y yo sentía que cada vez me abría más y más y más y yo me ponía nerviosa y empecé como a hiperventilar. Yo decía que no quería estar sola, yo decía no quiero estar sola, yo quiero que él lo vea, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y me dijeron, cálmate, que si no te vamos a tener que dormir, tienes que calmarte, ya lo llamaron, espera un momento. Al final él entró y yo dije, ay, ya me voy a calmar porque entró, pero no me calmé, yo estaba temblando, porque ya como que los nervios se mezclaron y como que ya el caos se formó en mi mente y era muy difícil como calmarme. Y yo no, yo temblaba, respiraba muy rápido y me decían, cálmate, cálmate. Y yo no quería que me durmieran, yo quería ver a mi bebé, yo quería ver todo, yo quería escucharlo, así que fue muy difícil. Esa parte fue un poco complicada para mí. Bueno, al fin nació mi bebé y cuando escuché su grito fue que yo me pude calmar. Y yo le decía, vete, vete con él, le decía a mi esposo. Y él me decía, que pero seguro, bueno, ya después que me lo mostraron, me tomé la foto, me lo pusieron cerquita, yo le decía, no te apartes de él. Y también me acuerdo que le dije, tráemelo, quiero verlo bien. Y él me decía, pero ya lo viste bien. Y yo, no lo he visto bien, ponlo bien frente a mí, porque yo decía que me lo iban a cambiar. Y entonces vi que él tenía un lunar en su piernita, así que yo dije que ya lo vi bien, ya te lo puedes llevar. Pero yo le decía, no te separes de él, déjame a mí y tú vete con él. Y él se fue, y la verdad lo último que recuerdo es que desperté en recuperación, porque como te digo, yo estaba tan nerviosa y seguía temblando porque nunca dejé de temblar. Me tuvieron que dormir toda mientras me cerraban y me llevaron a recuperación. Yo allá fue que me desperté. Así que o sea, fue un tema que fue algo que yo no vi venir y tal vez
Me hubiera gustado que de repente me lo hubieran explicado. Oye, mira, Carolina, te vamos a empezar a abrir, pero no te preocupes que él, antes de que tu bebé nazca, él va a entrar. Siento que si me hubieran explicado esa parte, yo hubiera estado más tranquila porque yo hubiera entendido. Siento que dieron por hecho que yo iba a saber que él iba a entrar justo cuando el bebé iba a salir, porque imagino que no lo quieren tener ahí mientras abren y abren y abren. Y tiene sentido, pero me afectó mucho emocionalmente. No, justo eso te iba a decir, que con el simple hecho de decirte, mira, esto es el paso A, B y C, él viene en el paso C, ya él está viniendo, creo que hubiese calmado tu ansiedad y como el momento tan crítico lo hubiera bajado, pero full, en vez de decirte, cálmate porque te voy a dormir. O sea, eso creo que te mandó pero de 0 a 100 te mandó, porque no, o sea, yo creo que, es que me imagino que tú ahí acostada, en tu cabeza te viste dormida, o sea, pero es que lo veo, porque Sí, exacto. te hubieras ayudado muchísimo al decir, mira, no, primero hacemos esta parte, después esta, y en la tercera parte es que viene él, o sea, te hubieras ayudado muchísimo, wow. Yo creo que es cuestión de, a veces los médicos hacen eso tantas veces que no se dan cuenta de que la gente común y corriente como nosotros no, no tiene el conocimiento de esas cositas tan mínimas que pueden hacer la diferencia, ¿no? De calmarte, de hacerte sentir mucho más cómoda. Sobre todo porque les estás preguntando, ¿dónde está mi esposo? Ujú, exactamente. Y no, y quiero que sepas que mi doctora sí me lo dijo, pero estábamos como hablando a la vez y yo recuerdo que ella me mencionaba algo como que él viene cuando lo sacan, pero a todo esto yo entendí que primero lo sacaban y luego entraba él, porque como te digo, yo tampoco sabía cuánto tiempo se demoraba en abrirme. Entonces yo decía, no, primero lo sacan y luego entra él y no quiero que sea así, yo quiero que él lo vea, yo quiero que él vea todito, todito. Y bueno, pero es muy cierto, yo pienso que lo hacen tantas veces que ya es como automático. Y bueno, siento que es como parte y parte. Si ellos hubieran sido un poquito más comunicativos conmigo, yo hubiera estado más tranquila. O tal vez si yo hubiera prestado, o no más atención, sino como que de repente le hubiera prestado atención a lo que ella me dijo y menos atención en lo que había otra enfermera, algo estaba diciendo, la verdad no lo recuerdo. Y yo debía escuchar, era mi doctora, no a las otras personas. Entonces, pero sí, ella al final me dijo, cuando sacó al bebé, dijo, viste, ya está aquí, ya tu esposo llegó, ya vamos a sacar a tu bebé, ven papá, le decía, ven papá, acércate, que quiero que veas. Y ya, entonces yo lo sentí mucho mejor, pero ya es lo cierto, ya yo estaba de 0 a 100 y ya ese 100 era difícil bajarlo, así que por eso al final, pero gracias a Dios me tuvieron que dormir, fue después de que nació mi bebé y yo lo pude ver, lo pude tocar, lo pude besar, así que no fue tan mal, digamos. Claro, ¿y cómo fue la recuperación de la cesárea? ¿Cómo fueron esas primeras horas? ¿Cómo estableciste la lactancia? Porque hay muchas mamás que tienen esa idea de que, sí, de hecho, hace poco me escribió una mamá que le iban a hacer una cesárea programada y estaba petrificada porque había escuchado que la lactancia era mucho más difícil cuando hacía cesárea. Entonces, cuéntanos un poquito esa experiencia. Pues como yo todavía tenía la anestesia y esas cosas, yo no sentía las cosas tanto como cuando no tienes anestesia. Sí, exacto, la anestesia. Cuando me trajeron a mi bebé, yo compartí ya una vez que yo no quería que le dieran fórmula, así que yo le dije, si soy parto o si soy cesárea, quiero que mi bebé pase las noches conmigo para establecer la lactancia inmediatamente. En mi caso, como me durmieron para cerrarme y todo lo demás, obviamente se lo llevaron y ya yo había hablado con mi pediatra anteriormente. Yo la verdad, así como tenía todo preparado antes de quedar embarazada, en el embarazo para el nacimiento, preparé todo. Yo hablé con mi pediatra, le especifiqué mis deseos, lo que yo quería, igual con mi doctora o mi ginecóloga. Entonces, yo le había mencionado que yo quería lactancia exclusiva y ella se me acercó cuando yo estaba en recuperación, todavía estaba bien tontita, yo no recuerdo mucho, pero sé que ella me dijo, descansa que ahorita te vamos a llevar a tu bebé. Y yo dije, ok, perfecto. Lo me llevaron al cuarto, estaba mi esposa dormida. Nada más recuerdo que me tocaron la puerta y metieron a mi bebé en el cuarto. Y yo, por supuesto,
feliz, lo vi, me lo pegué inmediatamente. Eso fue espectacular. Yo tengo la foto precisa del momento en el que él, la primera vez que se pegó, y fue magnífico. Obviamente, la desventaja de las que tenemos cesárea es que a veces puede ser un poquito como tricky el tema de cómo posicionarlo para que no te duela la herida. Y en mi caso, eso me pasó. O sea, no sabía cómo ponérmelo para que no me doliera. Me puse 1000 almohadas. Yo no llevé la almohada de lactancia, se me había quedado, así que llamé a mi hermano y le dije que me la llevara y fue un poquito mejor, pero yo no iba a dejar que eso me detuviera. Pues con el tema de la recuperación del nacimiento de mi bebé, fue bastante sencillo, diría yo, en comparación, porque como yo te digo, yo investigué muchísimo, ya sea parto o cesárea, y yo escuché muchas historias de recuperación, y algo que yo tengo claro es que no todos los cuerpos son iguales. Entonces, mientras fulanita en 2 días, 3 días ya está perfecta, de repente yo en 2 semanas no iba a estar perfecta y todavía iba a tener mucho dolor. Así que yo me preparé en ese aspecto para todo y para necesitar mucha ayuda. Sin embargo, la tuve, mi mamá estuvo muy presente y eso me ayudó a que yo no sufriera tanto el tema de la herida y que en verdad ya a los 6 días ya yo estaba feliz y ya yo estaba contenta manejando y haciendo todo. Y eso fue muy bueno. Siento que tuve una buena recuperación, gracias a Dios. Y también aquí tocó un tema muy importante que otra cosa que me dio la lactancia, no, la pandemia. La pandemia me regaló a mí que yo poder tener a mi hijo sin tener visitas luego de que naciera. Porque yo recuerdo que nació el bebé de mi prima y a las 2 horas ya estaba todo el mundo en el cuarto. Ella estaba en el cuarto con su bebé. Entonces, y yo recuerdo lo cansada que yo estaba y que yo solamente quería dormir. Y con visitas uno no lo puede hacer. Entonces, eso fue algo tan positivo que yo estuve sola con mi esposo y el bebé. Él se pegó a mí y tuvo toda esa madrugada succionando. Fue de verdad súper importante, súper bonito. Y bueno, eso es algo positivo, como lo que estábamos hablando en antes, siempre hay algo bueno que te da las situaciones y en este caso eso me lo dio. Yo siento que si yo hubiera tenido el montón de gente dentro de la habitación, yo hubiera colapsado porque yo quería dormir y solamente quería tener a mi bebé encima. Eso era lo único, ¿no? Y tras eso no podía hablar porque si hablaba me daban ganas como de vomitar. Y bueno, eso fue algo muy, muy bueno. Eh, Como te dije, la semana ya yo estaba bastante bien. Los primeros días fueron complicados en los despertares en la noche, yo levantarme de la cama para darle pecho, pero luego ahí nos fuimos, como quien dice, adaptando y la herida y el dolor, la verdad es que fue un tema secundario. Yo pensé que iba a ser peor, pero para cada quien es diferente. Yo tuve mucha ayuda, mi mamá cuando mi esposa no estaba se turnaban. Si mi mamá no estaba, estaba mi esposo. Si mi esposo no estaba, estaba una amiga que vive muy cerca de mí. Así que nunca estuve sola y no pude estar subiendo escaleras, así que ellas me ayudaban muchísimo en ese tema. De verdad que yo se los agradezco un montón y eso ayudó mucho a que yo me recuperara también, porque descansé, no estuve forzándome. Entonces, esto no solamente es la cuarentena del bebé, sino también de la mamá. La mamá tiene que pasar este proceso y bueno, lo seguimos pasando luego de los 40 días, no solamente todavía sigue pasando meses después, así que eso, así fue el tema de la recuperación. Con la lactancia, yo investigué, como te dije, mucho. Y yo también leí este tema que tú mencionaste de que la lactancia es más difícil cuando eres cesárea. Y muchas personas me lo dijeron. Y no solamente me dijeron eso, me dijeron que si tienes pechos pequeños no puedes amamantar bien, que los bebés niños no se llenan, que ellos comen mucho y tienes que complementar con fórmula. Mi mamá fue una de esas. Mi mamá me dijo, ay, tu hermano comía demasiado, yo tuve que complementar con fórmula. Así que lo más seguro es que él también. Y yo le decía, bueno, mamá, yo voy a hacer lactancia exclusiva, yo no sé cómo va a ser, no sé qué voy a hacer, pero eso es lo que hay. ¿Y sabes qué me dijo mi mamá? No, ¿y qué pasa si el bebé no quiere teta? Yo le decía, bueno, yo le voy a decir a ese bebé que este es el menú, teta uno, teta 2, no hay otra cosa. Eso es lo que tiene que comer. Y ella me decía, ay, hija, y entonces,
¿cómo le vas a dar la fórmula? Y yo le decía, mamá, él no va a tomar fórmula, él va a tomar lactancia, solamente pecho. Oye, quiero que sepas que mi mamá se fue y compró como 4 mamaderas y me las trajo a la casa. Ay, hija, yo te voy a traer estas mamaderas para que las tengas. Mamaderas son biberones, así le decimos en Panamá a los biberones. Esto te las voy a dejar para que las tengas por cualquier cosita. Tú no sabes si en unos días de nacido él te das cuenta que no se llena y vas a tener que ir corriendo a comprar una fórmula y unas biberones. Y yo le decía, mamá, pero tienes que tenerme confianza, tienes que dejarme que yo intente, o sea, ni siquiera ha nacido, ni siquiera lo he intentado, y ya tú me estás diciendo como que voy a fallar, porque me estás comprando mamaderas o biberones, perdón. Y ella me decía, no, 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 es que uno siempre tiene que estar preparado. Y yo dije, ok, está bien, no hay problema, pero yo seguí lactancia, que iba a ser lactancia, muchas cuentas en Instagram, me asesoré. No solamente eso, yo tenía el contacto de una asesora, porque obviamente uno no sabe cómo le va a ir. Y si mi bebé se pegaba mal, si tenía frenillo, todas esas cosas, yo iba a tener ese contacto a mano y estaba dispuesto a que ella me ayudara. Así que la verdad, investigar mucho es un tema, es vital para las mamás y sobre todo primerizas. Porque imagínate, ahorita mi bebé tiene 3 meses y él ahorita está en el brote de crecimiento, que es el más difícil de todos, se supone, y es el primer enemigo de la lactancia, porque muchos pediatras te dicen, no, él está llorando porque es que él no se llena, o él está llorando porque ya tu leche no lo llena, o no, 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 él ya come más, así que tienes que complementar con fórmula. ¿Y cuántas veces no ha pasado eso en amigas y conocidas? Así que yo estaba preparada para no tener que dar fórmula y conseguí una pediatra que fuera pro lactancia y que me ayudara hasta el final con mi fórmula. Pero muchas veces es la falta de desinformación, lo que te dicen las abuelitas, las mamás. Imagínate, y no es que mi mamá lo haga de mala intención, simplemente mi mamá es de la generación de las mamás o de los pediatras que todo era fórmula. Al bebé está llorando, fórmula. El bebé no duerme bien en la noche, fórmula, porque los bebés de fórmula duermen más tiempo que los de lactancia. Todo era la fórmula. Entonces no se ponen como a investigar o a conocer más a fondo a su bebé, pues porque, y es eso, en ese tiempo no había tanta información como ahora. Entonces imagínate el bebé llorando y que solamente quiere estar en la teta, lo que tú vas a pensar es que no se llena. Claro, no, es sumamente vital. Lo que mencionas es muy importante porque justamente esa fue mi respuesta para esta mamá que me escribió que la doctora le había dicho que era difícil, que se fijara, que buscara la fórmula. Y yo le dije, no, eso es un mito. Si tienes que aprender, porque como tú dices, la posición, obviamente tienes una herida, vas a necesitar ayuda las primeras horas para que alguien te alcance el bebé, porque no te vas a poder levantar, pero se puede, es simplemente la logística alrededor y cuando ya tú sabes lo que esperar, todo se hace mucho más fácil. Es súper importante, yo a todas las mamitas le digo, hay que aprender y no, hay muchos mitos y como tú dices, no son mitos que te los compartan por maldad, vienen del amor más grande del mundo, pero vienen de la desinformación. Entonces, lo único que podemos hacer para combatirlo es aprender, investigar, conocer y asesorarse con personas que sepan, que hayan estudiado, que tengan experiencia y que, como tú dices, no vengan de la industria de la fórmula que solamente dieron biberones o mamaderas. Entonces es súper, súper importante lo que compartes porque puede hacer la diferencia. Realmente puede hacer la diferencia. Así es, y no importa cómo tu bebé haya nacido, todas las formas de nacer en verdad son buenas, son importantes y todas te van a permitir alimentar a tu bebé. Ese es tu cuerpo hizo a tu bebé, que eso es lo que me dijo una asesora de lactancia. Tu cuerpo hizo a tu bebé y tu cuerpo lo va a alimentar. Eso es mentira de que tu cuerpo no es capaz de alimentar a un bebé que él mismo creó. Entonces, eso sí es cierto, hay un porcentaje muy pequeño de mujeres que no pueden lactar, ya sea por X o Y motivo, pero con la ayuda necesaria
sí se puede. Y he visto casos de relactancia que ya el bebé toma fórmula y vuelven a tomar el pecho, en verdad. Eso lo vi mucho en el embarazo y yo me quedaba impresionada de las cosas que el cuerpo puede hacer. Así que la lactancia es algo, es una conexión, ya me lo habían dicho, pero ahora que yo lo estoy experimentando, es, es como una conexión mágica con el bebé, es algo hermosísimo. Y yo la estoy disfrutando mucho, no miento que los primeros días fueron difíciles, eh, son agotadores, pero es como parte del trabajo y en verdad tiene su parte de que tú la disfrutas y la conexión con el bebé es algo muy hermoso. Carolina, hemos cubierto un montón de cosas. Ya para finalizar, ¿qué consejo que quieres compartir con esas mamitas que están embarazadas, que a lo mejor son primerizas o van por el segundo bebé y les está tocando, igual que a ti, tener un embarazo en pandemia? Ujú. Bueno, mi consejo principal es que tengan una mente abierta, todo puede pasar y siempre positivas de qué es lo mejor para ti y para tu bebé. Otra cosa, nunca subestimes el posparto es algo real, eh, a todas nos da diferente y la verdad yo en eso me faltó un poco, no investigué tanto sobre cómo me podía afectar a mí y algo que quiero mencionar solamente por encimita, el tema de que yo estuve tan intranquila justo en el momento del nacimiento de mi bebé, yo pensé que no me iba a afectar, pero semanas después yo sí lo lloré, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué yo estuve tan intranquila? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no lo pude disfrutar al 100%? Que sí lo disfruté, no te miento, pero no como yo quería, simplemente tenía personas diciéndome, tranquila, 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 entonces no fue como lo esperaba, entonces me afectó y algo tan simple como eso, sí me afectó en el posparto a nivel emocional y yo tuve que sanar eso y como que como mirar hacia adentro y saber cómo manejarlo. El posparto es el tercer trimestre, como tú misma lo dices, prepárense para todo, así como uno investiga de la lactancia, investiguen sobre el posparto, tengan ayuda, la ayuda emocional, porque no solamente es el bebé, muchas personas nada más se preocupan por el bebé y se olvidan de la mamá y no es así. Siento que es ambos tienen que pasar este proceso, cuidarse, aprender, es muy delicado, pero a la vez hermoso. Y cuando uno ve todas las cosas que estás viviendo, te vas a dar cuenta, por lo menos yo, no sé si tenga un segundo hijo y estoy como viviendo las cosas buenas y las cosas malas, como el estar triste, las hormonas, así que eso es lo que les digo, investiguen muchísimo, tengan apoyo, busquen a alguien de apoyo que los acompañe y no se dejen guiar simplemente por los mitos, investiguen, ya sea que quieras hacer lactancia, ya quieras hacer parto, y siempre créete en ti misma porque eso es lo más importante, tú tienes que creerte a ti que tú vas a poder. Si tú te crees eso, ya tienes casi la mitad del camino ganado. Y eso fue algo que me pasó a mí. Yo de verdad me creí el tema de la lactancia y por eso fue que en verdad esto lo disfruté y bueno, he ido como aprendiendo bastante y he estado positiva, he estado abierta a todo lo que puede pasar en la lactancia, pero primero decidí creérmelo y que yo iba a poder, así como, y créete, ese es tu mantra, mi cuerpo hizo este bebé, mi cuerpo lo hizo de cero y mi cuerpo lo puede alimentar y le puede dar hasta cuando él quiera o hasta cuando uno como mamá decide. Qué importante, Carolina, la verdad que sí, hay que creerse, el creerse ya lo que sea, en la maternidad, en la lactancia, en lo que sea. Si tú te lo crees, ya tienes la mitad del camino ganado. Carolina, ¿dónde te podemos encontrar por si alguien quiere conectarse contigo? Claro que sí, mi Instagram es @lifeascarolina, que ahí hablo de la maternidad, de todo lo que vamos descubriendo, tips, por supuesto, porque siempre es bueno compartir las cosas buenas, cosas que nos van a hacer la vida mucho más fácil. Y bueno, ahí es el día a día de una mamá primeriza. Y también tengo muchas chicas en mi comunidad que tienen 2, 3 bebés y nos comparten cosas tan importantes que van descubriendo que quizás a la primera no descubrieron. En verdad, yo disfruto mucho compartir con ustedes y que ustedes me comenten esto, y más en estos tiempos de pandemia, que todo es tan incierto,
Tengo muchas chicas que me han contactado para el hospital, cómo se prepararon. Y bueno, son bienvenidas, de verdad que a la orden, a todas que yo pueda ayudar con mi experiencia. Eso me llena. Así que muchísimas gracias, Maybelline, por recibirme aquí. De verdad que lo aprecio un montón. No, muchísimas gracias a ti por compartirnos este momento tan especial y tan íntimo que es el compartir tu historia de parto. Así que inmensamente agradecida contigo. Muchísimas gracias.